Ahí está. ¿No? Entonces, bueno, voy a empezar a comentarles eh, un asunto, vamos a llamarle un asunto simple que tiene que ver con la modificación de una capa. ¿Sí? Es decir, bueno, aquí nosotros tenemos dos capas. Esta capa, ¿no? Es el fondo, ¿sí? Y aparece como fondo. Siempre la primera imagen que abrimos nos va a aparecer como fondo y casi siempre aparece como bloqueado, ¿sí? Ahora, yo acabo de arrastrar una imagen. Esta imagen, acuérdense, siempre se nos hace objeto inteligente. ¿Sí? Entonces, dentro del menú de edición, dentro del menú de edición, vamos a encontrar una opción que dice transformar, pero deben tener seleccionado el objeto que quieren transformar. Entonces, ahora sí aquí me va a aparecer. No, hay, por ejemplo, en esta parte, ¿sí? En este elemento, nos dice, bueno, deformación de posición libre, deformación de perspectiva, transformación libre y transformar, y aquí hay diferentes elementos a transformar, ¿no? Entonces, vemos por aquí, si le ponemos transformación libre, lo que nos va a permitir es tomar ciertos elementos, los cuales, si se fijan, o sea, si yo tomo diferentes elementos, diferentes puntos, puedo desplazar ciertos elementos y bloquear algunos, ¿se fijan? Entonces nos genera una malla ahí como extraña, ¿sí? Donde efectivamente yo puedo transformar algunos elementos, ¿no? Digo, obviamente, eh, pues bueno, va a depender como del objeto que nosotros queremos eh, hacer. Ahora, fíjense, este elemento lo voy a suspender. Voy a suspender este elemento. Y voy a colocar este elemento como aquí en la esquinita. ¿Sí? Incluso voy a buscar que sea como del alto de la caja, ¿no? Ahí. Entonces, si yo le pongo aquí, primero poner solamente como los elementos, ¿no? De decir, bueno, aquí está la mitad, y luego
de inmediato colocar el siguiente, ¿sí? Entonces, ahí está, esta es la composición. Y luego nos vamos a deformación y con los elementos como ya vienen, ahora sí procedemos a hacer el ajuste, ¿sí me explico? ¿Sí? Lewis, ¿eso en qué menú está? Es que arriba no se alcanza a ver la barrita de Ah, los... perdónenme. Esto está en el menú de edición, Ah, ok, gracias. ¿no? ¿De qué? Sí se fijan, y entonces, pues yo ya puedo ajustar un elemento como estos, ¿sí? A una perspectiva y simular ahora sí el doblez, ¿no? ¿Sí? Y ahí está. Prof, ¿cómo le hizo para que se quitara el fondo blanco de la imagen? Le apliqué, ¿cómo se llama? La mezcla de capa, ¿no? Acuérdense que tenemos todas estas opciones, ¿sí? Para hacer que nuestras capas interactúen entre sí, ¿sí? Entonces, multiply casi siempre es como la buena, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues obviamente eso, eh, pues lo podemos aplicar prácticamente a cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahora, yo sigo teniendo este elemento y es solamente como para carácter ilustrativo. Si nos vamos nuevamente al menú de edición, tenemos uno que dice ahora transformación libre, ¿sí? Command T. Y este de transformación libre, pues lo que nos va a permitir hacer es literalmente, ¿sí? Los elementos que pues nosotros ya podemos, digamos, como manipular, ¿no? O sea, me aparece una serie de nodos, ¿sí? Los cuales yo puedo desplazar, ¿sí? Pero para yo poder mover el nodo, debo de presionar o de mantener presionado la tecla Command, ¿sí? Y entonces yo me estaría, Oye, ¿eso te salió con Command T? ajá, ¿Esos nodos de perspectiva? esos nodos sí, pero o sea, pero para moverlos deben mantener presionado con Command, Ok. ¿sí? Porque si no, entonces lo único que va a pasar es que los van a mover de esta manera, ¿sí? O sea, nos va a cambiar como el tamaño, digamos, Órale. ¿sí? Pero para que eso, entonces presionamos Alt, ¿sí? Para poder modificar estos elementos. ¿Sí? Entonces, de igual forma, cuando ya yo quede listo, pues le pongo Enter o le doy OK y de igual forma, ¿sí? Ya tendremos ahí como la perspectiva armada. Esta herramienta está súper potente, ¿eh? ¿Sí? O sea, está muy cañón. Sí, 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 y es justamente como de las, pues se puede decir que de las que más se utilizan en Photoshop, ¿no? O sea, como para incrustar elementos, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? Ponerle, no sé, por ejemplo, a una escena
no sé, que una familia está viendo la televisión y ponerle en la televisión otra cosa de otra escena, de otra foto, digamos, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Entonces, bueno, con ello nosotros podemos justamente transformar varias cosas, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a transformar, ¿sí? Pues tenemos las opciones normales, ¿no? O sea, escala, rotar, sesgar, distorsionar y perspectiva. Si yo le doy escala, pues lo único que va a hacer es más grande, más pequeño. Pero para eso, pues no necesito irme al filtro, porque eso ya, si yo toco el nodo, lo puedo hacer, ¿no? Entonces, esa opción está un poco como de más, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, luego tenemos rotar, también rotar, yo lo puedo aplicar ahí, pero pues ya sabemos también que si yo me acerco al nodo y el cursor me cambia hacia rotar, pues yo puedo hacer la rotación libremente. Y acuérdense que si ustedes pulsan Shift, van a hacer una rotación cada 5 grados, ¿sí? Y si ustedes presionan, sí, Shift, cada 5 grados. ¿Sale? Entonces, bueno, para eso, pues obviamente no necesitamos irnos tanto aquí a este menú. Pero, por ejemplo, sesgar, si yo le pongo sesgar, lo que va a hacer es que me va a dar este elemento, ¿sí? De mover los nodos como laterales, ¿sí? Y esto ya nos da una suerte como de perspectiva, aunque pues es como una perspectiva falsa, ¿sí? Si yo le pongo distorsionar, pues bueno, vamos a tener ese elemento de poder mover libremente el objeto. Casi, o sea, como lo hicimos anteriormente con el control, digo, con el command, ¿sí? Y obviamente, de perspectiva, que lo que hace es, ¿no? O sea, si yo bajo el elemento inferior, pues el elemento superior va a subir, ¿sí? Entonces también pues nos da una perspectiva un tanto uniforme, digamos, ¿no? O sea, no es como ajustar, no es como lo que hicimos antes con esto, ¿no? Entonces, de esta misma forma, pues bueno, podemos aplicar cierta perspectiva, aunque bueno, como no coincide la perspectiva del objeto que tengo atrás, pues no nos ayuda mucho en este caso, ¿no? Sí, y por otro lado, pues está esta opción de deformar, que lo que nos va a permitir es también hacer una deformación, ¿sí? Un poco más de este tipo, donde vamos a ondular, y esto, bueno, pues, o sea, si esto lo podemos hacer en una caja, esto lo podríamos hacer en una playera, ¿no? O sea, en un elemento como cambiar de bandera, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Donde los elementos son un poco más orgánicos, vamos a llamarle, ¿sí? Y, pues, obviamente, yo puedo incluso ir agregando una serie de nodos adicionales para poder esos nodos también transformarlos y hacer que baile el Stormtrooper sexymente, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, con eso nosotros podemos adaptar los objetos a diferentes superficies, ¿no? ¿Sí? Y pues obviamente hacer esto que les digo como de mock-ups, ¿no? O sea, quieren ver cómo se vería un diseño suyo en una taza o en un termo, pues pueden aplicar
justamente estos elementos. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues yo ya le doy OK, ya lo acepto, y pues ya queda ahí modificado, ¿no? Lo demás, pues bueno, son rotaciones, ¿no? 180 grados, nos va a rotar el elemento, 90 grados a la derecha, 90 grados a la izquierda, o tenemos la opción de voltear horizontalmente como en espejo las imágenes, ¿sí? Voltear verticalmente, ¿no? Y entonces lo que hace es solamente voltear en estos sentidos las imágenes, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos adaptar justamente ¿no? Por ejemplo, voy a buscar en internet una taza. Una taza, pero que además pues tenga... Oye, pero entonces hasta un carro le podemos poner una estampa y así. Ah, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, imagínense que quieren ver cómo se les ve un tatuaje, No, ¿sí? sí es cierto. ¿No? Entonces, miren, por ejemplo, eh, no tiene muy buena... No tiene muy buena resolución. Déjenme buscar una que sí. No quiero esta taza. Herramientas, tamaño, grandes. Sí, entonces, ¿qué taza está? Bueno, esta. Sí, esta está. A ver, entonces, guardar imagen como. Descargas. A ver, no. Voy a abrir una taza. No, ahí no la quiero. Ah, voy a abrir una taza. Aquí está. Sí, entonces, de la misma manera, pues vamos a ver, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos con este elemento, ¿no? Entonces, pues nos vamos a transformar, deformar, ¿sí? Y ya podemos nosotros aplicar ese elemento como de perspectiva, digamos, ¿no? Más bien. Sí. El chiste es ir esto ajustándolo. Bueno, en realidad, pues, como el elemento es muy vertical, pues no se va a notar mucho, digamos, ¿no? Sí. Entonces, pues de la misma manera, no, ya queda. Pero bueno, les digo, el elemento es muy vertical, entonces, ¿qué puede ser? Busca un animal print o algo así. Sí. Ah, bueno, a ver. Ustedes quieren inmortalizar la conferencia de Yalta en su taza. Sí, entonces, pues esto, pues de qué manera daría vuelta, ¿no? Eh, transformar, deformar. Sí. Entonces, este elemento, ¿de qué manera? Sí.
daría como la vuelta. ¿Sí? Y pues, evidentemente, nosotros tendríamos que hacer una cosa más o menos así. Aquí sí necesitaría rasterizar la capa porque le voy a tener que mochar ese pedazo, ¿no? Porque ese pedazo pues no debería. ¿Sí? Y entonces, sí, entonces, pues ya hacemos como una serie, digamos, como de ajustes más, porque esto, sí, no nos está, digamos, como coincidiendo con esta orilla, ¿no? O sea, la perspectiva tendría que coincidir en mucho con esas orillas, ¿no? ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues ya aquí lo que procedería, pues sería, ¿no? Como eliminar el elemento, ¿no? Para darle también como esa perspectiva, ¿no? ¿Qué valores tengo? Opacidad 10%, ¿no? Sí, como para ir dándole, pero bueno, parejo, ¿no? ¿No? Como para darle como un poco la profundidad, ¿sí? Al elemento, ¿no? Y entonces ahí está, digamos, como aplicado, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Creo que fue mucho lo que le puse, pero bueno, chiste es irlo desvaneciendo tantito. Sí, sí lo ven. Entonces, fíjense bien, como aquí tenemos un objeto inteligente, ¿sí? Esta capa es susceptible de modificación. Si yo le doy doble clic a la imagen y entonces agrego, digamos, como una imagen, ¿sí? Y después cierro la imagen que me abrió y le doy guardar. No es verdad. Solo dale Command S y ya se actualiza. ¿Cómo? Que solo es Command S y ya, sin cerrarla, pues. Ajá. Sí, nada más
Es que como este tiene un nombrezote enorme. Sí, aquí está. Ya. Sí, entonces. Ok. Espérenme, déjenme guardar esto. Caja, ejemplo. No se me haga ese nombrezote. Y voy a borrar la taza. No guardar. Sí, entonces, como tenemos este, ¿sí? Ujú. Guardar, guardar, ok. ¿Qué me hizo? Ah, ya. No sé si es. No, no, no. Guardar, guardar, reemplazar, reemplazar. Y en teoría aquí debería de aparecer, pero no sé por qué no aparece. Y no sé si es como de la versión nueva, un error de los que vienen luego con las primeras versiones. ¿Se acuerdan que lo hicimos la vez pasada? Yo creo. La sesión pasada. Entonces, bueno, me voy a echar un clavadillo ahí para ver si no hay como un error en esta versión que se acaba como de liberar, ¿no? O el procedimiento haya que hacerlo ahí como diferente. O sea, lo que me apura es que sí me está pidiendo ponerlo como en el disco duro y no en una ubicación diferente. Pero bueno, sí, porque en realidad no me está aplicando el cambio, ¿no? Pero bueno, déjenme echarme un clavado a ver si no el procedimiento o sea, está como modificado, pues. ¿Vale? Pero bueno, esa es como la idea. ¿Dónde me está pidiendo guardar? Photoshop 2021. Sí, está muy extraño. Documentos. Sí, pero no me guarda el objeto inteligente. Duplicar que por acá. A ver, le voy a poner editar contenido.
Volver a enlazar al archivo. Uy, pues si es así ya lo complicaron terriblemente. No, bueno, déjenme investigo por la cuestión esta que les digo de la versión, ¿no? Entonces no sé si es una cosa ahí que cambiaron la manera de, como de hacer esa edición, pero bueno. Bien, hasta aquí tendrían como alguna duda. No, todo muy claro, la neta. Sí. Y yo sí. Sí, lo he Yo visto nada más claro. una. Por ejemplo, por cada imagen que pongamos, o sea, por cada imagen que pongamos, ¿es una capa diferente o es la misma? No, tendrían que ser capas diferentes. ¿Por qué? Porque si yo pusiera en la misma capa que acabo de editar, por ejemplo, este que quedó aquí en la esquinita, pues no podría hacer las transformaciones, por ejemplo, del que quedó aquí arriba, ¿no? Porque son perspectivas diferentes. Ah, ok. Se me terminaría modificando el contenido de esta y obviamente pues también el contenido de este, ¿no? Ah, ok. Sí. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Qué otra cosilla? ¿No? Porque obviamente ahora pues lo que ustedes van a tener que hacer es en la bolsa o en la caja que ustedes eligieron, van a colocar su etiqueta. Es más, pueden preparar una etiqueta nueva justamente, ¿no? Pensando en que es una caja, sí tendríamos que poner o sea, como una etiqueta que llegara como aquí. A ver, lo voy a poner así, ¿no? O sea, lo que buscaríamos es justamente que su etiqueta quedara como de esta manera, ¿no? Me va a fallar la perspectiva, pero bueno, es solamente para clarificar la idea, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, o sea, que quedara una cosa así como esta, ¿no? O sea, dobladita, ¿no? O sea, que uno de los extremos de la etiqueta quedara doblada hacia otro lado de, de la superficie, de la caja, ¿no? Prof, ¿cómo Sí. cuántas veces tenemos que poner la etiqueta? O sea, ¿con una vez? ¿Como cuántas veces? ¿En una capa nada más y ya? Sí, o sea, el chiste es que sí, entonces, vamos a hacer dos cosas, ¿no? O sea, vamos a hacer una así y otra en redondo, como la taza, ¿no? O sea, que puede ser un termo, pero sí tendría que estar como en perspectiva, digamos, o sea, que la taza no estuviera completamente de frente, ¿no? Sino que estuviera un poquito en perspectiva para, pues justamente hacer como que se vea lo que le van a poner a la taza. ¿Sí? Entonces, para practicar las dos, una en redondo, o sea, una adaptar la superficie en redondo y otra adaptar la caja. Y ahorita, es más, desde ahorita voy a subir la actividad. A ver. ¿Sí? O sea, básicamente lo que vas a hacer es con la cámara fija, vas a tomar varias fotos de ti. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que ya sea o sea, que lo recortes de esta manera, o sea, aquí por ejemplo, pues esta es la primera foto, pero si tú dejas, ¿sí? Incluso aquí está un poco mal porque aquí Nancy debió de haber dejado la sombra que se proyecta, ¿no?
y en realidad eliminó todo eso. Pero como el fondo es el mismo, ¿sí? En realidad ella pudo haber dejado, o sea, digamos, lo voy a marcar aquí como, ¿no? O sea, pudo haber dejado todo este elemento hasta donde saliera su sombra, ¿no? Entonces, en realidad, la edición pues puede ser un poco más burda, digamos, ¿no? O sea, no tan específica. Pero sí, la idea es justamente que al final te quede una cosa así. ¿Sí? Por ejemplo, esta, ¿no? Sí, incluso lo ideal es que ustedes tengan como, como un elemento sobre otro, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Es pero como la actividad del conductor centrífuga, ¿no? O sea, que vas agregando y agregando. De que encima del fondo. Sí, sí, claro, sí, en términos generales, así funciona Photoshop, ¿no? O sea, con capas que puedes poner una encima de otra. En la actividad de la viejita, pues obviamente ahí usábamos transparencias para que una cosa, ¿no? O sea, se- pero aquí, pues más bien lo que tiene que quedar como fino, digamos, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, ¿no? O sea, esta parte, ¿sí? Ok. Está Borrada, super- pues. está superpuesta a eso, ¿no? Mm, ok. Sí, pero pues sí, si no tienen su cámara fija, pues van a tener ahí broncas porque ya no van a ajustar, digamos, como las perspectivas, ¿no? Sí, entonces, pues vean, o sea, sí, efectivamente, ¿sí lo ven? Entonces, pues bueno, ese es justamente como el chiste de eso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué en el fondo copia, tipo, cuando le quitas el ojito, sale todo? ¿Cómo? O sea, no tendría que desaparecer las No, otras. no, porque es el fondo y en el fondo solamente está esta foto, Ah, ok, ok. ¿sí? O sea, el fondo es esto. Entonces, lo que va apareciendo, pues son Ok, justamente, ¿no? Estos elementos, ok. ¿sí? Entonces, por eso les decía, o sea, en términos generales, esto ya con lo que hemos visto hasta ahora, lo pueden hacer pues prácticamente sin problemas, ¿no? O sea, porque pues es nada más tratar de recortar el elemento bien, ¿no? Sí, o sea, hacer un recorte, aunque pues puede ser medio burdo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, vean cómo es, o sea, cómo está esto, pero como es la misma imagen, ¿sí? Miren, a la hora de ponerlo, ¿sí? ¿No? Digo, mira, fíjense, aquí pues ya vemos como que hubo ahí un ligero desfase, ¿no? Entre un elemento y otro, porque seguramente al momento de tomar la foto, pues se movió tantito, ¿no? O, ¿sí? Y ahí está, más bien, ahí ya la hicimos coincidir, ¿no? Entonces, buscar pues justamente esos detalles, ¿no? ¿Sí?
Sí, muchas gracias, prof. No, ¿de qué?